En Argentina contamos con una rica tradición de estudios sobre la producción del libro y el sector editorial. Es esta tradición la que permitió que este año se produjeran ricos informes sobre el sector y sobre la crisis que está atravesando, que es una crisis que data desde hace años, pero que se vio agravada por la pandemia del COVID-19. En estos informes es posible identificar algunos fenómenos que están atravesando al sector editorial argentino. Por un lado, hay un fortalecimiento de la concentración empresarial. Uno de los casos que indican este fenómeno es el acuerdo entre el Grupo Transnacional Planeta con la plataforma digital de ventas Mercado Libre. A través de este acuerdo se dejaba por fuera a un mediador vital en la circulación del libro como las librerías. Pero frente a este panorama, también los informes identificaron estrategias y prácticas desarrolladas por editoriales y librerías que tienen una estructura pequeña o mediana y que son de capitales nacionales y que permiten resistir o irrumpir frente a las lógicas dominantes de producción del libro. Una de las estrategias que pusieron en práctica fue la propuesta Sálvese quien lea del neoliberalismo Nos curamos juntes, que fue una propuesta que consistió de la compra por adelantado de títulos de cerca de 30 editoriales argentinas que tras la cuarentena pueden ser retirados en diferentes librerías. Este proceso de concentración del sector editorial se rastrea ya desde los años 80 y 90 y no solo en Argentina, sino en distintos países de América Latina. Los estudiosos encuentran que la presencia de sectores concentrados dentro de la producción editorial y la presencia de productores extranjeros, sea por un lado a través de la importación de títulos desde el extranjero, pero también a través de la compra de empresas de capital nacional que pasan a ser filiales o sedes de las casas matrices que están en el extranjero. De esta manera uno podría pensar que se pueden generar lazos entre diferentes países de América Latina, aunque sea a través de filiales que pertenecen a un grupo transnacional. Sin embargo, lo que encuentran los estudiosos es que no se generan estos lazos, que las filiales de los grupos transnacionales, de estos grupos editoriales, cuando producen sus catálogos y producen libros, lo hacen destinados a cada mercado nacional. Por lo tanto, como resultado, tenemos una América Latina que, en términos de sector editorial, aparece como una especie de rompecabezas con mercados nacionales que no están comunicados entre sí. En este panorama, propongo estudiar el caso de la trayectoria editorial de un escritor que justamente se despliega en este escenario y en estos años. Y voy a estudiar el caso del escritor César Aira. Aira es un escritor argentino que nació en 1949 al sur de la provincia de Buenos Aires, en una ciudad llamada Coronel Pringles, y que publica desde 1981 obras de teatro, ensayos, pero sobre todo novelas, y están editadas sobre todo en Buenos Aires. La trayectoria editorial de Aira suele llamar la atención y desde el periodismo y la crítica literaria se suelen repetir características que llaman la atención acerca del modo en que Aira publica sus libros. Por un lado, se lo adjetiva una y otra vez de prolífico, y esto se debe a la velocidad en que publica sus libros, publica entre 3 y 4 títulos por año, y a la cantidad de títulos que conforman su obra. En 2018, su obra superó los 100 títulos. Tanto se lo califica de prolífico que en 2017 Aira declaró que iba a dejar de publicar por un tiempo sus libros para que dejaran de llamar la atención acerca de esta característica de su obra. Sin embargo, meses después de esta declaración, en 2017, publicó Evasión y otros ensayos en la editorial transnacional Random House Mondadori. Publicó Saltó al otro lado en la editorial Uraña, que es una editorial argentina, y publicó Eterna Juventud en la editorial Weathers,
de Chile. Y la otra característica que llama la atención de su práctica editorial es que sus libros aparecen en editoriales muy heterogéneas. Y la publicación de sus libros en el año 2001 es bien significativa de las diferentes editoriales donde aparecen los libros de Aira. En 2001, Aira publica 4 libros. Uno se llama Las Tres Fechas, que es un libro que reúne textos ensayísticos y que aparece en la editorial Beatriz Viterbo. Beatriz Viterbo es una editorial creada en los años 90 y que se crea justamente con un título de Aira. Es una editorial fundada por investigadoras y profesoras de la carrera de letras de la Universidad de Rosario, es decir, es una editorial pequeña de capitales nacionales. Los otros 3 libros que publica Aira en 2001 son Un sueño realizado, que aparece en Alfaguara, Cumpleaños, que aparece en Literatura Mondadori, y La Villa, que aparece en MC. De esta manera, Aira está participando en los 3 grandes grupos transnacionales que publican literatura en Argentina. Está participando en el conglomerado Mondadori, que en 2001 había firmado su fusión, participa en el grupo Planeta a través de MC y participa en el grupo Santillana a través de Alfaguara. Y, digamos, esta participación en grupos transnacionales se puede seguir rastreando a lo largo de los años. De hecho, en 2011, MC crea su propia biblioteca dedicada a libros de César Aira. En 2015 hace lo mismo Random House Mondadori, que crea también su biblioteca César Aira con títulos que tenía en su catálogo y con reediciones de títulos que habían aparecido como primera edición en otras editoriales. Y de esta manera uno puede identificar que Aira comienza a circular en otros países que no son ni la casa matriz ni el lugar ni en Argentina, digamos, a través de la importación de estos libros de grupos transnacionales en otras de sus filiales en América Latina. Sin embargo, al estudiar su obra, lo que encontré es que incluso hay algunas primeras ediciones de libros de Aira que se publican en otros países de América Latina. Por ejemplo, en 2003 la editorial Era de México publica La Princesa Primavera, que es la primera vez que se edita ese título. En 2014 la editorial Weathers de Chile publica Actos de Caridad, y de nuevo es el mismo caso. Entonces, lo que empecé a formular un interrogante sobre la posibilidad de empezar a indagar estos canales de circulación de la literatura, en este caso de la literatura de un escritor argentino como César Aira, por otros países dentro del continente latinoamericano, y que quizás nos permitían indagar en lógicas que irrumpieran frente a la lógica dominante establecida por los grandes grupos editoriales, que además son grupos extranjeros. Y así encontré que desde 1994 hasta la actualidad, 33 títulos de Aira se publicaron ya sea en primeras ediciones o que sean reediciones en diferentes países de América Latina. El primero que encontré fue en 1994, una reedición de la novela Los Fantasmas, que se publicó en Venezuela en la editorial Fundarte. Y desde 1994 hasta el año pasado, hasta 2019, encontré 33 ediciones en Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Repasemos una cronología de los libros de Aira publicados en diferentes países de América Latina. El primero que identifico es en 1994 en Venezuela. El título es Los Fantasmas, que aparece en el Fondo Editorial Fundarte. Ese mismo año, la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México publica El Llanto. En 1996, otra editorial mexicana, Joaquín Mortiz, publica Cómo me hice monja. Al año siguiente, nuevamente en Venezuela, en este caso la editorial de la Universidad de los Andes, publica El Congreso de Literatura. Lo interesante de este título es que es la primera vez que aparece, es una primera edición. En 2000, Ediciones Brevedad de Colombia publica Duchamp en México y El Infinito.
En 2001, la editorial mexicana Era publica Los dos payasos y un episodio en la vida del pintor viajero. Ese mismo año, en Chile, en la editorial LOM, aparece La serpiente. En 2002, México vuelve a publicar dos títulos, dos que aparecen en la editorial Era, La prueba y Los fantasmas. Ese mismo año, en Chile, aparece en la editorial LOM un episodio en la vida del pintor viajero. Y ese mismo título aparece ese mismo año en Colombia en Ediciones Brevedad. En 2003, Era publica La princesa primavera y Las curas milagrosas del Dr. Aira. La princesa primavera también es una primera edición. Al año siguiente, Era vuelve a publicar El Congreso de Literatura. En Venezuela, en 2005, la editorial El Otro el Mismo publica Emma la cautiva. En 2007, Era de México publica La costurera y el viento. Ese mismo año, El Otro el Mismo de Venezuela publica El Congreso de Literatura. En 2008, la editorial Estruendo Mudo de Perú publica Cómo me hice monja. En 2010, Mata Mata Ediciones Latinoamericanas publica por primera vez en formato de libro el relato El té de Dios. Es una editorial de Guatemala. En 2010, Chile publica Yo era una mujer casada a través de la editorial Cuneta. En 2012, México publica otros dos títulos de Aira a través de la editorial Era, Cumpleaños y El pequeño monje budista. En 2013, de nuevo en Estruendo Mudo de Perú, aparece Yo era una mujer casada. En 2014, en Chile aparecen dos primeras ediciones de títulos de Aira, Actos de caridad en la editorial Weathers y Continuación de ideas diversas en la editorial de la Universidad Diego Portales. En 2017, también en Chile, en la editorial Weathers aparece otra primera edición que es Eterna Juventud. En 2017, Era de México publica Entre los indios y la liebre. En 2018, la editorial Tajamar de Chile publica el Diccionario de Autores Latinoamericanos. Ese mismo año, Era publica El Testamento del Mago Tenor. Y finalmente, en 2019, la editorial Cuneta de Chile publica Un filósofo y la editorial Turbina de Ecuador publica Yo era una chica moderna. Y lo que encontré en común porque encontré diferentes características en común en estas editoriales que son editoriales de capitales nacionales, que incorporan en sus catálogos a un escritor extranjero, en esos casos como Aira. Y lo que encontré es que, por un lado, en principio, algunas de estas editoriales están relacionadas con el mundo académico o directamente dependen de universidades. Por ejemplo, el Consejo Editor de la Universidad Nacional Autónoma de México o el Consejo Editor de la Universidad de los Andes de Venezuela o la editorial de la Universidad Diego Portales de Chile. En segundo lugar, algunas de estas editoriales tienen una tradición más histórica de apuesta por literatura latinoamericana y de apuesta por propuestas innovadoras que suponen, no aseguran una rentabilidad económica por lo menos al corto plazo. Y así encuentro que la editorial Era de México y la editorial LOM de Chile incorporan en su catálogo a títulos de Aira. Y no es casual que Era y LOM en 1998 hayan creado una asociación de editoriales independientes en la que también participa Trilce de Uruguay y Chalapalta de los Países Vascos, que es una asociación que les permite crear estrategias colaborativas para la circulación de sus libros y para incluso la edición conjunta. En tercer lugar, encuentro que el resto de las editoriales interesadas en incorporar en sus catálogos a la literatura de Aira son editoriales pequeñas o medianas de capitales nacionales, similares a las editoriales que también lo editan en Argentina y que además se crearon en el siglo XXI, o sea, son relativamente jóvenes. Una de ellas, por ejemplo, es la editorial colombiana Brevedad, que es una editorial que se crea en el año 2000 y que se funda justamente con uno de los títulos de Aira, con Duchamp en México. Y de hecho, el nombre Brevedad de la editorial se debe a una de las características de los libros de Aira.
Una mención aparte se debe realizar para las ediciones de los libros de Aira en Brasil. Y esto exige otro tipo de análisis porque esta edición supone una traducción. Y en este sentido hay que incluir el análisis de otros mediadores como los traductores. Y en el caso de las traducciones al portugués editadas en Brasil de libros de Aira, lo que encuentro es que se consolidan a mediados de la primera década del siglo XXI y que esto coincide con una multiplicación de traducciones de títulos de Aira a diferentes idiomas y publicados en diferentes países. Y quizás incluso para el análisis haya que incorporar otro mediador dentro de la producción del libro, como el agente literario. De hecho, Aira comienza a trabajar con un agente literario desde 2003. Pero también es posible, sin hacer este análisis, es posible encontrar ciertas similitudes entre las editoriales brasileñas que traducen y editan Aira y todas estas editoriales que encontré que incorporan en su catálogo en diferentes países de América Latina la literatura de Aira. Por ejemplo, una de las editoriales brasileñas es Cultura Barbarie, que también es una editorial creada en el siglo XXI y que apuesta no solamente a la traducción de las novelas de Aira, que son los títulos que más se reeditan y que más se traducen, sino que también traduce textos ensayísticos. Lo que propongo con esta exposición, más que llegar a ciertas conclusiones, es comenzar a abrir preguntas. Es, por un lado, proponer la vitalidad de pensar con herramientas de la teoría sociológica la producción del libro. Los datos que reuní los fui ordenando con nociones de la sociología, como los modos de producción editorial, la posibilidad de trazar circuitos por los que se intercambia la literatura, las características de las editoriales que las acercan unas a otras, los polos dentro de un campo editorial, un polo más concentrado, un polo que apuesta más a la innovación. Y propongo que estas herramientas también nos permiten preguntarnos por la posibilidad de definir una especie de geografía o un mapa internacional de la circulación de la literatura que pueda tener sus propias reglas y sus propias lógicas y que no necesariamente replique las jerarquías y las luchas de poder geopolíticas y que así nos permita pensar en reelaborar las nociones y los vínculos entre centros y periferias, entre lo nacional y lo internacional, entre la autonomía y la heteronomía, y sobre todo que nos permita pensar en circuitos alternativos y disruptivos a los modos dominantes de producción y circulación de la literatura, y que quizás también nos permita preguntarnos y definir nuevos sentidos en torno a lo latinoamericano.